Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer, el criminalista casual, y estoy aquí como siempre para leer una historia de crimen real, de True Crime, que yo no conozco, yo no he leído esto antes. Esto lo escribe nuestro guionista y lo investiga y toda la cosa, y después yo lo leo aquí, lo voy descubriendo y voy reaccionando a esta historia y comentando para ustedes. Así que la vamos descubriendo juntos. Después, nuestro editor José le mete imágenes y le mete música y memes y cosas complementarias a la historia para que sea menos horrible, aunque siempre es una cosa terrible. Aunque a veces hay historias que dan risa, pero yo creo que esta de hoy no. Esto tiene 19 páginas y ya por el nombrecito es una cosa terrible. Antes de comenzar, los quiero invitar a seguirnos en Instagram y en TikTok, @casualcriminalist_es. Ahí nos pueden conseguir y pueden conseguir algunos resúmenes de episodios y la información de los episodios que vienen, etc. Con eso comenzamos esta historia. Robert Pickton, el asesino de la granja de cerdos. Los canadienses gozan de una peculiar reputación alrededor del mundo. Sabemos que son más o menos como los estadounidenses, solo que más simpáticos. Son prácticamente lo mismo, pero con un 75% menos de armas, un sistema sanitario socializado y una pizca de sabor francés que les da un toque sofisticado. Pero por mucho que nuestros amigos canadienses disfruten de esta distinguida reputación, hay muchas cosas que suceden al norte del continente que estoy seguro que les gustaría esconder bajo la alfombra. Y eso quedará más que claro al final del episodio de hoy, porque conoceremos una historia que probablemente sea el caso más infame en la historia de Canadá, la historia del asesino de la granja de cerdos. Qué cosa tan horrible, me imagino que aquí tiraron a una gente para que se la comieran los cerdos. Mientras el mundo apenas conoce la extraña historia de Tiger Cringe, el dueño de un zoológico que fue arrestado bajo sospecha de contratar a un sicario, Canadá todavía está procesando el horrible legado de su propio hillbilly criminal. Y al igual que la trágica historia de Joe Exotic, esta historia está repleta de drogas, sexo, dinero y asesinatos. Todo lo que nos encanta, porque nos encanta también el chisme. Y Tiger King, debo decir que es uno de los mejores chismes ever de la televisión. Pero sorprendentemente, el caso canadiense es el más extremo de los dos. Jesus, una advertencia. Si estás comiendo carne de cerdo en este momento, es posible que quieras dejarla a un lado. No los juzgo, pero si ustedes ven este episodio o ven este show mientras comen, tienen un problemilla ahí. Los hermanos. En el centro de la historia hay dos hermanos, David y Robert Pickton, de Port Coquitlam, cerca de Vancouver. Dos joyitas, me imagino. Ahí, los dos junto a su hermana Linda son dueños de una granja de cerdos que heredaron de sus padres en los años 70. Pero como no les apetecía pasar el resto de sus vidas cuidando cerdos, los hermanos decidieron vender el terreno a promotores inmobiliarios por partes, embolsillándose una buena plata en el proceso. Bien ahí. Comenzaron a hacerlo a principios de la década de los 80, cuando la industria porcina sufrió un gran golpe, por lo que resultó más rentable simplemente desmantelar la mayor parte de la operación. Fue una decisión inteligente. Con una sola venta de terreno, los hermanos ganaron $5 millones canadienses. Nice. A mediados de la década de los 90, habían acumulado millones de dólares en propiedades. La granja todavía estaba operativa, pero por poco. David y Robert tenían preocupaciones mucho más importantes que atender el disminuido negocio familiar. A pesar de tener más de 40 años, los hermanos solteros eran unos grandes fiesteros. Tenían fama por su estilo de vida salvaje, lo que había provocado bastantes roces con la ley a lo largo de los años. No hay nada de malo con que la gente millonaria ande por ahí rumbeándose la plata, pero sí tiene todo de malo cuando andan haciéndole daño a la gente. Vamos a ver qué hicieron estas joyitas, estos hermanitos cómplices. El mal hablado David era el más joven de los dos. Se parecía un poco a Robin Williams si Robin Williams se hubiera dedicado al tráfico de metanfetaminas en lugar de la comedia. Aún así, digamos que era el hermano guapo, porque Robert, el hermano mayor, se parecía un poco a Moby si a Moby le gustara hacer parrilla con animales atropellados en lugar de ser vegano. Y aquí Callum diciéndole feo a Moby. Y de eso hay que agradecerle a su monstruoso mullet, prueba de que puedes ser millonario y aún así parecer que robas carritos de supermercado para almacenar chatarra. Pero las desgracias de Robert no terminaban con su peinado. También era conocido por apestar a sudor y estiércol. En parte, esto se debía a que él era el que estaba a cargo de lo que quedaba del negocio ganadero, del que se ocupaba por las noches después de trabajar en el nuevo negocio de David durante el día. Sí, a pesar de vestirse como el jefe de una banda de motociclistas o de motoqueros, David era un verdadero y legítimo hombre de negocios. Tuvo algunas empresas en marcha durante los años 80 y 90, principalmente una operación de tierra vegetal y de salvamento o de demolición. También era famoso por su paranoia,
y siempre viajaba con su fiel pastor alemán a su lado. Ya me lo imagino vestido como un perro flauta. Las peculiaridades de los hermanos probablemente se remontan a su turbulenta crianza. Louise Picton, la matriarca de la familia, fue muy dura con ellos. Qué raro aquí, unos muchachitos con problemas serios de violencia y de locura y de asesinato por culpa de la mamá, por traumas con la mamá. Ya lo hemos visto varias veces aquí. Desde pequeños los obligó a trabajar en turnos agotadores en la granja. Si se negaban o se portaban mal, los manguereaba como castigo. Ese trauma infantil podría explicar la profunda aversión de Robert a las duchas. Ok. Probablemente él fue quien recibió la peor parte de todo ese maltrato, ya que era un niño lento. En la escuela tuvo que asistir a clases de educación especial después de repetir varios años. En su adultez solía contarle a sus amigos cómo sus padres le habían regalado un ternero para que lo amara y cuidara, solo para sacrificarlo después. Qué crueles son esta gente hillbilly, esta gente con granjas y todo. Normal. Pero qué cosa tan fea. Cuando se sentía un poco abrumado por todo el horror, el joven Robert se metía dentro de un cadáver de cerdo vacío para esconderse. De nuevo, eso no debe haber ayudado con el hedor. Hizo como Luke Skywalker. Se guardaba ahí dentro del... Bueno, pero Luke lo hizo porque tenía frío, porque estaba siendo maltratado por su familia. Así que la vida no fue exactamente fácil al crecer en la granja de cerdos Picton. Qué cosa tan rara debe ser crecer en una granja de este estilo. Además eso, como llena de cerdos, como... No sé. Yo no podría. Como el olor, el tema de la suciedad. No. El control dominante de su madre continuó hasta que los hermanos tenían más de 20 años. Fue entonces cuando heredaron la propiedad total del negocio. Su padre murió en 1977 y su madre solo 2 años después. Con una bolsa de dinero cada uno y un saco de disfunciones sociales sobre sus hombros, los hijos Picton pasaron a tener una vida adulta bastante pintoresca. La Sociedad de los Buenos Tiempos de Piggy Palace. En 1996, David y Robert decidieron que querían compartir parte de su riqueza con la comunidad. Presentaron una solicitud para su propia organización sin fines de lucro, denominada The Piggy Palace Good Times Society o la Sociedad de los Buenos Tiempos de Piggy Palace. En la solicitud escribieron que su plan era organizar, coordinar, administrar y operar eventos especiales, funciones, bailes, espectáculos y exhibiciones en nombre de organizaciones de servicios, organizaciones deportivas y otros grupos dignos. Suena encantador eso. ¿Qué tipo de eventos benéficos organizaban? Días deportivos, subastas benéficas, picnics comunitarios. En realidad no, las actividades filantrópicas de los Picton estaban dirigidas a un público más maduro. Me refiero a fiestas rave llenas de drogas, Hells Angels y prostitutas, todo por el bien de la comunidad, obvio. Los Hells Angels, literal, iban a esto. Los Hells Angels eran como esta como pandilla de motorizados, de moteros, tal cual como describían aquí a uno de los amigos, a David, me parece, que andaban por ahí, como, bueno, o sea, en verdad esto fue una gente que tuvo una pésima reputación durante mucho tiempo, bueno, porque se la ganaron también, pero al mismo tiempo era una gente como medio anárquica, un poco como medio Sons of Anarchy este tema, y en esta época eran muy famosos. Así que, bueno, eran unas joyas igual, no era gente que se portaba demasiado bien, pero actuaban bajo su propia ley y bajo sus propios preceptos y se hicieron muy populares y en todo el mundo todavía hay como cierto culto y cierto funcionamiento de esta gente. Investiguen un poquito por ahí de los Hells Angels porque es bien interesante todo el fenómeno alrededor. Si eras tan estúpido como para aceptar una invitación a una de estas fiestas, te ibas a encontrar con que ese evento benéfico no era exactamente para caridad. Los patios alrededor de los edificios de la granja estaban llenos de vehículos destartalados y montones de escombros del negocio de demolición de David. Y al pasar por la puerta principal habrías visto un encantador letrero que afirmaba que la propiedad estaba custodiada por un pitbull infectado con VIH. Supongo que habla de la raza de perro y no de Pitbull, el cantante. Ya tú sabes. Obviamente se trataba de una broma de mal gusto por parte de los propietarios, pero sin duda le daba al sitio un tono amenazante que combinaba con las fiestas en el interior. Luego tenías que atravesar el barro hasta llegar a un matadero reconvertido donde cientos de fiesteros se reunían regularmente para los llamados eventos comunitarios. Después se reportó que estos eventos a menudo terminaban en violencia, que es raro. La metanfetamina y las bandas de motociclistas suelen tener ese efecto en el ambiente. Un fiestero no identificado le dijo una vez a la televisión canadiense: de hecho, tuve que llevar a un amigo a la sala de emergencias porque se fue a ese antro después de salir del bar. Mi amigo había mirado mal a una chica y terminó recibiendo una paliza muy fuerte. Los porteros lo recogieron y lo seguían golpeando mientras lo echaban por la puerta y lo tiraron al pavimento afuera. Cuando el ayuntamiento intervino para tratar de clausurar las fiestas por venta ilegal de licor, los hermanos reafirmaron que estaban recaudando dinero para la comunidad. Right.
no pueden impedirnos celebrar nuestras fiestas de sexo y drogas. Piensen en los niños, sobre todo. Extrañamente, algunos en la comunidad parecían estar de acuerdo, aunque la mayoría de la... Aquí hay un tema parecido al caso de Doris Duke, una tipa que tenía un montón de plata. Ese caso lo pueden buscar ahí, aquí en el canal o en los sitios donde estamos en podcast. Una tipa que era famosa de Hollywood y tenía mucha plata y andaba como eso, repartiendo su plata en la comunidad y arreglaba la comunidad y arregló la ciudad, pero después se descubrió que claramente lo que estaba era pagándole también a un montón de gente para que le ocultara las cosas que andaba haciendo o eventualmente lo que iba a hacer o lo que podía provocar. Vean ese episodio. Pero eso, al final esto es en muchos casos que ocurren estas cosas es porque andan por ahí mojándole la mano a la gente y la gente se hace la vista gorda de lo que está pasando a su alrededor en los sitios de estas personas involucradas. Extrañamente, algunos en la comunidad parecían estar de acuerdo, como les contaba. Aunque la mayoría de la gente se quejaba de las fiestas ruidosas de hasta 1,700 invitados, varios de los residentes antiguos dijeron a los periódicos que los hermanos Picton eran trabajadores y generosos y que donaban mucho dinero a causas benéficas en la ciudad. Tú puedes tener tu fiesta de 1,700 invitados, tal cual. No puedo creer de verdad tanta gente, aunque bueno, eran unos reyes, pedazos de rumba se le tiraba a esta gente entonces. Pero tú puedes hacerte tus rumbas y tú puedes tirarte tu cuento de tus rumbas horribles. No horribles, pero como les decía, sin estar haciéndole daño a la gente. Pero la gente al final puede hacer lo que le dé la gana con su plata y con sus rumbas y con su cuerpo y con consentimiento, todo bien. Así que vayan para su rumba y todo lo que quieran. Pero cómanse el cuento. O de verdad, si esto sea, si de verdad estaban haciendo causas benéficas en la ciudad, pues supongo que en cierto modo estaba un poquito justificado hasta ahora. O no justificado, pero por lo menos no había mucho rollo. Aunque en esas fiestas igual no sé, yo estoy aquí imaginándome esa rumba, toda esa gente metiéndose meth y birra y todo lo que se le atraviesa y metiéndose entre todos. Me imagino esa locura. Así que sí, supongo que igual no estaba tan bien. Sean ustedes los jueces. Escriban aquí. Incluso si esto compensara todo el ruido y el abuso de sustancias, había algunas cosas detrás de escena que estoy seguro que ni siquiera sus vecinos más tolerantes habrían aprobado. Justamente lo que estaba diciendo. Vamos a ver los detalles de la locura que ocurría en estas fiestas. O parece que no. Escena de urgencias. Así que claramente no todo era diversión en el Piggy Palace. La idea de altruismo de David y Robert resultó ser la venta ilegal de whisky a motociclistas y trabajadoras sexuales. Y yo aquí andaba diciendo que podían hacer lo que les diera la gana siempre que de verdad estén haciendo cosas buenas para la ciudad y pues no están así. Y como resultado atrajeron la fuerte mirada de la ley, pero te sorprenderá lo mucho que la policía local estaba dispuesta a dejar pasar. Seguramente iban también, pues sí, había 1,700 invitados y en esa ciudad debe haber 1,800 personas, pues 100 son niños. Un ejemplo de ello, el arresto de Robert en 1997. No era ningún secreto que el mayor de los hermanos era fanático de buscar prostitutas. 2 veces por semana transportaba un camión lleno de barriles de desechos a una planta de procesamiento en la zona del Lower East Side de Vancouver, donde los empleados se referían a él como el hombre cerdo. Esa zona es una de las más empobrecidas de todo Canadá y durante un tiempo tuvo las peores tasas de VIH en toda Norteamérica. ¡Wow! Las drogas y la prostitución abundaban, lo que la convertía en un terreno de juego perfecto para un tipo como Rob. Como cliente regular de la zona, Robert recogía prostitutas allí y luego las llevaba a la granja, donde a menudo se quedaban durante días. En otras ocasiones hacía que sus amigos motociclistas las llevaran a las fiestas. ¿Quién va a querer ir a una fiesta horrible donde tienes que pasar por un montón de barro en un matadero? Bueno, justo lo que dice aquí. Se necesita un alma desesperada para aceptar la invitación de ir a una fiesta en un matadero y más de un tipo así de creepy, apestoso y con un mullet, y por eso Robert tendía a elegir mujeres con adicciones a las drogas. Básicamente tenían que llevarlas demasiado drogadas para aceptar ir para allá. El Piggy Palace se hizo popular como un sitio donde conseguir una dosis fácil, incluso si eso significaba un riesgo bastante considerable para tu propia seguridad. Una mujer que sobrevivió y se arrepintió de haber visitado la granja le dijo a un periodista: esa granja era la escoria de la tierra, era un infierno. Le puedes decir a alguien, mejor no vayas, pero si es un adicto, la adicción supera los sentidos. La policía sabía de la granja desde hacía tiempo, pero nada cambió. El cuento de siempre. Un fin de semana de 1997, una mujer llamada Wendy Lynn Eisteter cayó en esa misma trampa. Por aquel entonces trabajaba como prostituta en el Lower East Side de Vancouver y tenía problemas de adicción a las drogas. Ese día, Robert se detuvo a su lado cuando volvía de la planta y le hizo la oferta habitual: drogas, fiesta y un lugar para dormir. Ella aceptó la oferta y se subió al auto. Me da mucha tristeza este nivel de vulnerabilidad. De vuelta en la granja, tuvieron sexo antes de que el mullet maravilla empezara a actuar de forma extraña.
Sacó un par de esposas y se las puso a la fuerza en el brazo izquierdo. Ella sabiamente decidió no participar en el juego y empujó a Robert. En respuesta, él sacó un cuchillo y apuñaló a Wendy en el estómago. Pero ella no era una simple víctima indefensa y se les arregló para quitarle el cuchillo a su atacante y apuñalarlo de vuelta antes de huir. Será duelo a muerte con cuchillos. Esa noche, un conductor la encontró en la autopista cercana. La recogió y la llevó al hospital. Cuando llegó, la policía ya estaba allí, pero investigando otro apuñalamiento. ¡Qué casualidad! Resultó que Robert le había ganado y ya estaba ahí recibiendo tratamiento por su propia herida en la sala de emergencias. ¡Qué fuerte! Había dicho a las autoridades que una mujer que estaba haciendo autostop había intentado robarlo. La policía tomó la declaración de Wendy, que claramente lo contradecía, pero todavía estaba bajo los efectos de las drogas, por lo que no era muy coherente. ¡Qué rabia! Esto significaba que tenían buenas razones para cuestionar su historia, pero pronto fue respaldada por algunas pruebas concretas. Ok, cualquier duda sobre quién inició las puñaladas se disipó cuando descubrieron las llaves de las esposas en el bolsillo de Robert y que éstas encajaban perfectamente en el grillete que aún colgaba de la muñeca de Wendy. Por eso, Robert Pickton fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Los oficiales recogieron su ropa y sus botas como evidencia y una vez que se recuperó, lo llevaron a la cárcel, que me imagino que no se pudrió ahí. Seguramente sería un caso bastante rápido, ¿no? Cuando tu víctima esposada aparece en el mismo hospital que tú y tú tienes las llaves de esas esposas en el bolsillo, estás, para usar la terminología legal correcta, completamente. Pero desgraciadamente no. Como se sabía que Wendy era una adicta y que estaba drogada en el momento del ataque, la fiscalía decidió que su testimonio no era lo suficientemente confiable como para asegurar una condena. Y claramente yo creo que esto también estaba demasiado pensado por estos hijos, por lo menos por el amigo aquí, que podían desestimar fácilmente cualquier declaración de cualquier chica que se haya llevado para allá drogada o drogarla en el sitio. Claramente todo eso estaba pensadito, porque esta gente es así de mala. El 27 de enero de 1998 le levantaron los cargos indefinidamente. Robert Pickton quedó en libertad y las fiestas del Piggy Palace continuaron, trayendo alegría y prosperidad a la comunidad en los años venideros. Not. El asalto a las armas de Piggy Palace. Pero ahí no terminaron los problemas del Palace con la ley. Por alguna razón, la policía estaba reacia a dejar que estos hillbilly humanitarios recaudaran fondos en paz, y todo por culpa de unos cuantos apuñalamientos y unas palizas brutales. Finalmente, en el año 2000, la policía logró detener las fiestas definitivamente y el Piggy Palace cerró. Pero, a pesar de que legalmente no podían realizar más eventos allí, los hermanos claramente continuaron usándolo como su base de operaciones, y de igual forma continuaron circulando rumores de sucesos extraños en la granja, y esta nunca perdió su peligrosa reputación entre las trabajadoras sexuales de Vancouver. Varios visitantes de la granja habían comenzado a notar algunas cosas raras que sugerían que podría haber algo cierto en los rumores. En 1999, una amiga cercana de los Pickton creyó ver ropa femenina ensangrentada en unas bolsas detrás de un remolque, junto con unas cédulas de mujeres aborígenes desechadas. No puede ser. Informó lo que, bueno, yo me lo imaginaba un poco por aquí, pero ya aquí vamos a empezar a ver los detalles de esta cosa horrible. Informó lo que vio a Bill Hiscox, un trabajador de salvamento contratado por los Pickton, y él, a su vez, acudió a la policía. Le dijeron que legalmente su informe solo equivalía a un rumor, ya que era información de segunda mano. Para obtener una orden judicial necesitaban algo más tangible. Ok, bueno, si lo que quieren es algo tangible, ¿qué tal esto? Ese mismo año, la policía recibió una denuncia anónima que les decía que una mujer llamada Lynn Ellingsen había ido una vez a la granja y había visto el cuerpo de una mujer colgando de un gancho en el matadero. Sin embargo, cuando la policía fue a interrogarla, ella negó con vehemencia haber visto nada. Debo agregar que Lynn era una madre soltera con problemas, que dependía de Robert Pickton para que le suministrara drogas. Una ahí tapando la cosa. A pesar de eso, la policía le comunicó a Robert la denuncia que recibieron y este accedió a que registraran la granja, pero los oficiales decidieron no hacerlo. Fin, así que no, normal. No pueden ser tan naif, tan ingenuos. Yo creo que, no sé, yo creo que yo soy Paco, menos mal que no. Y a mí me dicen que hay un cuento ahí, que hay unos rumores ahí. Yo de alguna forma veo cómo comenzar a investigar la cosa porque es demasiado probable y porque si ya tenían fama y porque además, si ya el espacio de por sí era un espacio decadente y lo que significa además tener una granja de cerdos, yo igual voy a revisar, así sea en el margen de la ley, porque yo siempre he pensado esto, yo siempre he pensado que sí, o sea, yo aquí hablo demasiado mal de la policía, pero los detectives me parecen muy cool.
Y a mí me hubiese gustado ser detective. Aunque ya he dicho antes, en episodios acá, que creo que yo no tendría el estómago como para llegar a escenas del crimen donde hay gente picada en pedazos o cosas así. O donde me imagino que nos vamos a encontrar, lo que me imagino que nos vamos a encontrar acá. Pero me hubiese gustado igual ser detective y como meterme así a descubrir todas las cosas y a unir todos los puntos. Y yo creo que si yo hubiese sido detective, hubiese actuado bastante al margen de la ley. Entonces, como les decía, este tipo le dijo a la policía que podía ir a revisar y la policía decidió no hacerlo. Una vez más, no se hizo nada. Aunque Robert ya había sido sospechoso de intentar asesinar a una prostituta, la policía decidió dejarlo seguir con su vida. Esto es especialmente exasperante si se considera el contexto. Alrededor de 65 mujeres habían desaparecido de los barrios rojos de Vancouver desde finales de los años 70, cuando las autoridades comenzaron a hacer un seguimiento real de las estadísticas. La situación era especialmente peligrosa en el Lower East Side, donde Wendy Lynn Eisteter trabajaba al momento de su terrible experiencia. Las cosas empeoraron en los años 90 a pesar de la exigencia pública de hacer algo al respecto, con docenas de mujeres desaparecidas entre 1995 y 2001. ¡Qué horror! Comidita de cerdo. A pesar de la desconcertante inacción de la policía, desconcertante, no me extraña nada. Al menos la granja estaba en su radar. Al final, aprovecharon la oportunidad para registrarla cuando un ex empleado llamado Scott Chubb informó haber visto armas ilegales en la propiedad. El detective que lo entrevistó probablemente hizo todo lo posible por descartar el hecho como un rumor para poder salir temprano e ir a tomar una cerveza, procedimiento estándar de la policía de Vancouver, me imagino, pero Scott se mantuvo firme. Así que, con la orden judicial en la mano, la Real Policía Montada de Canadá, mejor conocida solamente como la Policía Montada, se presentó en la granja el 5 de febrero de 2002, con sus ridículos uniformes rojos, empuñando palos de hockey y con los osos pardos listos para atacar. Sí, me niego a decir otra cosa que no sean estereotipos nacionales. Las fotos de ese día muestran una larga fila de autos de policía y furgonetas de noticias estacionadas frente a la propiedad. En ella encontraron algunas armas ilegales y aunque ambos hermanos fueron arrestados, solo Robert terminó con un cargo en su contra. No era ninguna sorpresa que en la granja Hillbilly hubieran armas ilegales, sin embargo, eso no fue todo lo que encontró la policía. Mientras registraban el tráiler de Robert, encontraron algo que le iba a interesar mucho a los detectives que trabajaban en las desapariciones. Un inhalador recetado con el nombre de una de las mujeres desaparecidas al costado. Esto fue suficiente para involucrar a la investigación de mujeres desaparecidas de la Columbia Británica, una empresa conjunta entre la Policía Montada y la Policía de Vancouver, fundada en 2001 para investigar todas esas desapariciones. Para ese momento, el grupo de trabajo tenía muchos casos en sus manos, la mayoría de ellos de mujeres que apenas existían para la sociedad normal y cuyas desapariciones habían pasado desapercibidas salvo por el dolor de algunos familiares. Pero a medida que se iba aclarando lo que realmente había sucedido en esa granja durante todos esos años, la poca esperanza que tenían de tener un reencuentro feliz con sus seres queridos se iba desmoronando. La búsqueda. Por el momento, los hermanos estaban libres, luego de pagar la fianza por los cargos de armas de Robert. Lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia policial, probablemente a causa de los apuñalamientos, las armas y las mujeres desaparecidas. La granja ahora estaba acordonada como escena del crimen, lo que significaba que todo lo que el hombre cerdo podía hacer era seguir con su vida, sabiendo perfectamente lo que la policía estaba a punto de descubrir. Esta es una cosa que también me impresiona. Me suele impresionar mucho, como estos asesinos y esta gente súper mala que está a punto de ser descubierta y con cosas tan horribles como las que nos vamos a enterar ahorita aquí. Es como, ¿qué haces? ¿Qué pasa por tu mente o cómo te sientes durante esos momentos? ¿Estás tan disociado o eres tan psicópata y tan maldito que simplemente estás a la expectativa de que te descubran y descubran toda la cosa y ya, y lo asumes? ¿O estás de miedo? Porque eso puede ser también. Pero eso me llama la atención. Yo me mato. Yo creo que yo me mato. Si ya ellos me van a descubrir, yo me mato. La búsqueda comenzó el 6 de febrero, solo un día después de la redada por las armas ilegales. Los agentes federales se dieron el control a sus colegas del grupo de trabajo del proyecto Even Handed, quienes revisaron cada centímetro de la granja en busca de pistas. El cuadro que pintaban pronto se convertiría en algo sacado de una película de terror. Jesus. Sus descubrimientos comenzaron con un par de cédulas de identidad pertenecientes a dos de las mujeres desaparecidas. Las encontraron en el tráiler de Robert junto con jeringas usadas que contenían una misteriosa sustancia azul. También había piezas de ropa, joyas y maquillaje esparcidos por todas partes. Las pruebas de ADN llevarían algún tiempo, pero era seguro suponer que no eran propiedad del sospechoso, a menos que este tuviera una incipiente carrera como drag queen y que la policía no lo supiera. Thank you, Pedro. Yo les voy a decir una cosa.
¿Qué clase de falta de sentido común de asesino en serie maldito tienes que simplemente tú dejas las cosas de tus víctimas por ahí regadas? No, esconde todo eso. O sea, de verdad no tiene ningún sentido. Es como también parte de la soberbia de estos tipos, de que piensan que nunca los van a agarrar. Yo creo que piensan que nunca los van a agarrar. Y entonces por eso no les importa ser como sloppy, descuidados con la evidencia. Igualito los van a agarrar así, traten de ocultar lo que sea, pero dale un poquito más de trabajo a la policía. La teoría de la drag queen Hillbilly fue completamente descartada con el siguiente descubrimiento. En un congelador situado en el taller de Robert, los agentes encontraron las cabezas, manos y pies de 2 mujeres. Estas fueron Serena Abotsway y Mona Wilson. Su asesino apenas había intentado ocultar sus crímenes. Lo que les decía. No le importaba nada. Arresto y confesión. El 22 de febrero, Robert Pickton fue nuevamente arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Lo llevaron a la cárcel y lo retuvieron sin derecho a fianza mientras la policía establecía el alcance de sus crímenes. Después de todo, había muchas preguntas sin respuesta en esa búsqueda preliminar. Una de ellas es el misterio de la pistola dildo. Sí, me escuchaste bien. ¿Por qué? Debemos preguntarnos. Las autoridades encontraron un revólver calibre 22 con un dildo sujeto al cañón con una bala disparada a través de él. ¡Wow! Pickton dijo después que con el dispositivo había improvisado un silenciador. Una tremenda idea para la próxima película de James Bond, si está algún guionista escuchando este podcast. Sin embargo, lo más importante era tratar de averiguar cuántas víctimas debían buscar en la granja. Y para eso la policía ideó un ingenioso plan. Enviaron a un detective encubierto a la cárcel a compartir celda con Pickton, a ver si le soltaba algún detalle. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo meten a un detective encubierto en la cárcel, en el medio del montón de reos? ¿Y cómo evitan? O sea, es un riesgo. Asumen el riesgo de que se puede armar una riña, una cosa en contra de este tipo, o que lo pillen y le hagan algo. ¿What? Dado lo que sabemos sobre la higiene personal del asesino, espero que el oficial haya recibido un título de caballero por su valentía. Wow. Como mencioné antes, Robert no era muy brillante. Su hermano lo describió como excesivamente confiado y crédulo, por lo que la táctica de la policía funcionó a la perfección. Compartió con gusto los detalles de sus crímenes con su nuevo compañero de celda e incluso le dijo que disfrutaba ser el centro de atención. ¡Qué pedazo de... No sean como Robert, no cuenten sus crímenes. De verdad, a nadie. No existe. No tiene sentido. No los cuenten, los van a agarrar. O sea, nada más piensa en el hecho de que alguien tiene esa información privilegiada que la puede usar en tu contra. No estén contando sus crímenes. Robert contó alegremente las historias que había detrás de los souvenirs de los asesinatos, lo que ayudó a identificar a algunas de las víctimas. En su mente estaba convencido de que se convertiría en una gran celebridad cuando se conociera la noticia. ¡Qué pedazo de... Y lo único que lamentaba era haber sido descuidado con sus crímenes y no haber llevado su recuento de asesinatos a un número redondo. Ok. En cuanto al total de asesinatos que cometió, Robert se jactó. Tengo un cargo por asesinato y 48 más. 48 más por venir. ¡Yay! Qué ser tan insoportable, no me lo imagino. Son 49. 48 más 1 son 49. Excavaciones. Entonces, ahora el desafío para los investigadores era encontrar la evidencia física para asegurarse de que cada uno de esos cargos de asesinato pudieran ser adjudicados a este personajillo. Excavaron los patios, rastrillaron todas las habitaciones e incluso desmantelaron los edificios. Los efectos personales de decenas de víctimas aparecieron en el camino. Se trajeron cintas transportadoras y otras máquinas para ayudar a clasificar la tierra y las pilas de escombros que quedaban del negocio de salvamento. En total, se revisaron un total de 383,000 pies cúbicos en busca de evidencia y la granja se convirtió en la escena del crimen más grande en la historia de Canadá. ¡Wow! En total había 600,000 piezas de evidencia individuales. ¡Qué pedazo de fastidio y qué trabajo horrible tener que clasificar todo esto! Me encanta. En total, había 600,000 piezas de evidencia individuales y 200,000 muestras de ADN. Esto se debió principalmente a que Pickton no había enterrado a sus víctimas enteras. Se cree que desmembró los cuerpos antes de pasar los trozos por una picadora de carne y arrojar lo que quedaba a los cerdos. Sí, era un poco lo que me imaginaba, pero no me imaginaba la picadora de carne. Sorprendentemente, esta no es la parte más espantosa. Caray. En 2004, los investigadores informaron que algunos de los restos humanos molidos podrían incluso haber sido vendidos al público, obviamente, mezclados con carne de cerdo. ¡Ay!
Disculpen, se supone que debo dar la advertencia de contenido antes de cosas como esta. Perdón, sin. Qué común este tema de esta gente con el síndrome de Sweeney Todd, de andar matando gente y picándole y después dándosela de comer a los demás. Como el caso también que hicimos acá de el carnicero de Berlín. También les vamos a dar por aquí una cajita o algún lado donde pueden ir a ver ese episodio, que también básicamente lo mismo, picando gente y vendiéndola para consumo humano. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan que alguna vez hayan comido carnita humana sin saber nada? ¡Jesus! Una vez recuperadas las muestras, comenzó la parte difícil. Los antropólogos forenses se enfrentaron a la tarea de clasificar todos esos miles de pequeños pedazos de hueso, pelo y dientes para tratar de determinar exactamente a quién pertenecían. No fue una tarea fácil, ya que algunas de las muestras estaban muy descompuestas, tanto por el tiempo que habían estado ahí como por el método en que se habían desechado. Sin embargo, algunas estaban más intactas y proporcionaron una visión más profunda de los métodos enfermizos de Robert. Había cortado los cráneos de algunas víctimas y había guardado las manos y pies dentro. No entiendo. No entiendo qué es esta enfermedad. ¿Qué es este nivel de cable cruzado de este tipo? Y de esta familicita cómplice. No lo puedo creer. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué? Porque hay tipos o gente que llega a este nivel de locura. ¿Tú sabes lo que es cortarle la cabeza a una gente, abrir el cráneo, cortarle los pies y las manos y guardar estas cosas dentro del cráneo? ¡How! ¡Qué cosa tan fea! No, God, please, no! Se pidió a las familias de las mujeres desaparecidas en Vancouver que donaran muestras de ADN para facilitar el proceso, aunque algunas de ellas lamentablemente no tenían parientes con los que ponerse en contacto. ¡Qué triste! Un toxicólogo forense pudo determinar que muchas de las víctimas habían consumido drogas cuando murieron, tanto de prescripción como ilícitas. Esto fue respaldado por las agujas y demás parafernalia de droga en el tráiler de Robert. Este proceso se prolongó hasta noviembre. Con cada nueva identificación positiva, Robert era golpeado con otra ronda de cargos por asesinato. El 2 de abril fue acusado de la muerte de Jacqueline MacDonald, Heather Bottomley y Diane Rock. El día 9, Andrea Josbury y Brenda Wolf al día siguiente. En septiembre, Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark, Jennifer Furminger, y en octubre, Tanya Hollick, Sherry Irving, Inga Hall y Heather Chinock. Estas fueron las 15 víctimas con las que Robert fue acusado oficialmente a finales de 2002. No son exactamente las 49 que afirmó haber matado, pero era un comienzo. Fue en ese momento cuando Lynn Ellingsen se presentó para revelar que en realidad sí había visto ese cuerpo colgado en el matadero en 1999, claro que sí, y ahora quería decir la verdad. Un poco tarde. Espero que alguien le haya dado una medalla. Si hubiera dicho la verdad antes, o si la policía hubiera hecho su trabajo y registrado la maldita granja, se habrían salvado las vidas de 10 mujeres. Otra visita del pasado llegó cuando los oficiales volvieron a examinar el asuntico del asesinato fallido de Robert en 1998, cuando le cayó a puñaladas a la prostituta que se defendió. Como mencioné antes, su ropa y botas de ese día fueron incautadas y cuando se recuperaron del almacén en 2004, los analistas forenses pudieron cotejar las muestras encontradas en ellas con las de otras 2 mujeres desaparecidas. O sea, el tipo tenía así la sangre encima de tipas que había matado antes. Y como no se bañaba, no le importaba, andaba bañado en la sangre de las víctimas. ¡Qué cosa tan fea! Estos se unieron a la nueva tanda de cargos presentados contra Picton en 2005 por los asesinatos de Andrea Borhaven, Marnie Frey, Tiffany Drew, Cara Ellis, Debra Lynn Jones, Kerry Koski, Sarah DeVries, Angela Jardine, Wendy Crawford, Cynthia Felix, Diana Melnick y una última mujer no identificada, como 12 más. El número total de cargos de asesinato ahora ascendía a 27, aunque la policía estaba completamente convencida de que había dicho la verdad sobre sus 49 víctimas en total. No pudieron encontrar ninguna evidencia concluyente para el resto, y ya habían gastado más de $70 millones solo para llegar hasta aquí. Se cree que su ola de asesinatos podría remontarse a décadas atrás, aunque todos los casos confirmados ocurrieron entre 1995 y 2001. Seguramente hasta el papá de esta gente andaba metido en una cosa loca, porque no sé. Este nivel de locura es demasiado. Puede que no hayan logrado probar todo lo que querían, pero incluso con uno solo de esos cargos habría tenido suficiente para que los fiscales solicitaran la sentencia máxima posible. Y con 27 para seguir adelante, se prepararon para procesar al asesino de la granja de cerdos. El juicio. El caso judicial comenzó en la Corte Suprema de la Columbia Británica el 30 de enero de 2006. Robert Picton se declaró inocente de cada uno de los 27 cargos en su contra, lo que significaba que iría a juicio al año siguiente.
Yo eso no lo entiendo mucho, así que le voy a pedir a alguno de los abogados que ve este show y que se le aprieta la barriga cada vez que yo digo alguna ignorancia aquí alrededor de la ley y de estas cosas. ¿Cómo es que se declaran inocentes o tienen la capacidad de declararse inocentes de 27 cargos con pruebas fehacientes? Eso no lo entiendo mucho, así que si alguien me puede explicar, por favor. Y si nadie me explica, yo después lo investigo. En caso de que no estén familiarizados con todo lo que tiene que ver con crimen y castigo, 27 asesinatos en realidad son bastantes. Si todos los cargos se hubieran cubierto en un mismo juicio, el jurado habría tenido que dejar de lado sus propias vidas durante unos 2 años solo para participar. Y eso no es como en las series de televisión. El servicio de jurado de la vida real es tan aburrido que 2 años de eso podrían volver loco a cualquiera. Así que, en el transcurso de 2006, el juez fue reduciendo los cargos y la evidencia hasta llegar a algo más manejable. Al final se decidió que el primer juicio se llevaría a cabo solo con los 6 cargos más fuertes. Incluso, el caso de la no identificada Jane Doe fue descartado por completo. Los 6 cargos restantes fueron los asesinatos de Wilson, Abotsway, Papin, Wolf, Frey y Josbury. Cuando comenzó la parte principal del juicio, el 22 de enero de 2007, el jurado escuchó cómo Picton había traído a cada una de estas mujeres a su tráiler, ofreciéndoles heroína y otras drogas, antes de terminar con sus vidas y deshacerse brutalmente de sus cuerpos. Ya sabemos que usó un cuchillo para matar a algunas de sus víctimas, pero durante el juicio algunos testigos revelaron más detalles horribles de sus métodos de asesinato. Scott Chubb, el tipo que llamó a la policía por las armas ilegales, contó que su jefe una vez le dio un consejo no solicitado de cómo asesinar. O sea, son como los consejos que damos aquí. ¡Qué horror! Robert le dijo que una de las formas más fáciles de matar a una prostituta drogadicta era inyectarle líquido de limpiaparabrisas en las venas. Eso explicaba la sustancia azul en las jeringas que encontraron en su tráiler. ¡Qué maldito enfermo! No entiendo esta cosa. Otro testigo reveló cómo Picton se había jactado de estrangular a sus víctimas hasta la muerte. Las ataba, las mataba y luego las procesaba tal como le enseñaron a hacer con el ganado. Esto significaba drenar la sangre de los cuerpos, extraer los órganos y tirar los restos en los corrales de los cerdos. Yo no tengo palabras para esto. No se me ocurre nada que decir. Porque de verdad. O sea, no sé, siento que no hay nada que decir. Esto es como otro nivel de locura. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué estos tipos y esta gente hace estas cosas? ¿Cómo llegan a este nivel de barbarie y de porquería? Supongo que porque tienen los medios para hacerlo. Porque aparte entonces, imagínate tú tener plata. Tener la tranquilidad de que tienes plata. Que casi que ni siquiera tienes que trabajar. Vive tranquilo con esa plata. ¿Qué haces matando gente? Y en unas circunstancias tan horribles. Esas son las cosas que más me cuesta entender de estas historias tan feas. Claramente, al psicópata con mullets se le había aflojado la lengua a lo largo de los años y a medida que se sentía más confiado de sus crímenes. Su comportamiento también había cambiado con los años. Picton se había vuelto cada vez más audaz a medida que maduraba su carrera como asesino, con solo un asesinato confirmado en 1995 y 7 en 2001. Todo eso eran solo alegaciones en este punto, pero seguramente una condena era inevitable, ¿verdad? Bueno, el 9 de diciembre de 2007 el jurado emitió su veredicto, inocente, de asesinato en primer grado, pero 100% culpable de asesinato en segundo grado. Los engañé por un segundo, ¿no? Para aquellos que no entienden mucho de la ley, la diferencia entre estos dos tipos de asesinatos es la intención. Ok. Si haces un plan para matar a alguien o lo haces como parte de otro crimen como un secuestro, eso cuenta como asesinato en primer grado en Canadá. Si matas intencionalmente a alguien por un impulso, eso es un asesinato en segundo grado. Tú me tienes que estar de que a este tipo le dieron o interpretaron que estos asesinatos fueron por impulso. ¿Cómo que por impulso? Dado todo lo que he dicho hasta ahora, el jurado debe haber cometido un error. O sea, si el tipo se jactó con sus compañeros sobre sus métodos de asesinato favoritos, hay que asumir que hubo, aunque sea un poco de premeditación en sus crímenes. Pero recuerda, a Picton no le faltaba dinero, tenía suficiente para tener un equipo legal decente a su lado. La plata cochina. Su defensa se dedicó a desacreditar las pruebas de la fiscalía, retratando al pobre Robert como un simple tonto, manipulado en sus confesiones por la policía deshonesta. Es lo que me gusta llamar la defensa de Forrest Gump. Su abogado principal, Adrian Brooks, repitió durante los argumentos finales que Robert no era exactamente la herramienta más afilada del matadero. Llamó a una serie de testigos para demostrarlo, con el objetivo de desacreditar la confesión del propio Robert. Supongo que es mejor quedar como un maldito imbécil que quedar como un maldito asesino asqueroso, incel, femicida, brutal. Uno de sus vecinos testificó que él era una especie de hillbilly medio retrasado y no tan inteligente como la mayoría de nosotros. ¿Cuánta plata le dieron a ese vecino? Su propia excuñada le dijo a la corte que a menudo le costaba entender chistes y seguir conversaciones complejas. Brooks se refirió a la inteligencia de su cliente una y otra vez, antes de afirmar que no se podía confiar en la evidencia en video de sus confesiones en la cárcel.
Parafraseando a Johnny Cochran, si es un imbécil, hay que absolverlo. Johnny Cochran fue pues, el abogado de O.J. Simpson, que fue el que lideró el equipo de defensa de O.J. Simpson, que terminó ganando, y que todos sabemos lo que pasó ahí. Usando una cartulina, mostró los vínculos entre lo que los investigadores le dijeron a Pickton el día de su arresto y lo que él dijo en la celda el día siguiente. Había algunas similitudes que la defensa afirmó que eran prueba de que este simple campesino solo estaba repitiendo como un loro lo que los detectives le habían dicho en la acusación. Y al parecer estaba tan preocupado por su granja y su familia que el tipo estaba dispuesto a confesar cualquier cosa solo para que la investigación terminara. Pobrecito. No funciona así. Entonces, si ese era el caso, ¿qué tenían que decir sobre todos los restos humanos? Si lo resumimos, básicamente decían que en una granja tan ajetreada como esa, un hombre como Robert Pickton no podía haberlo hecho todo solo. Estaba pagando los platos rotos de uno o más cómplices, y que incluso podrían haberlo presionado para que participara en los crímenes y que asumiera la culpa. También me he quejado en este show de los abogados que defienden lo indefendible. Sepa usted, señor abogado, que defiende lo indefendible y me está viendo en este momento. Al final fue suficiente para convencer al jurado de rebajar la condena por asesinato a segundo grado, pero el juez aún parecía bastante convencido de la malicia de Pickton y dictó una sentencia apropiadamente dura: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Esta es la pena máxima posible según la ley canadiense. Durante los años siguientes, el equipo de defensa de Pickton presentó apelaciones que llegaron hasta la Corte Suprema de Canadá, pero ninguna tuvo éxito. En cuanto a los otros cargos de asesinato que quedaban pendientes, finalmente fueron abandonados. Se dictaminó que llevarlos a juicio era innecesario, ya que cualquier condena no supondría un aumento en la sentencia de Robert. Muchas de las familias estaban comprensiblemente indignadas y hay que preguntarse si sus víctimas hubieran sido de entornos menos pobres, sus muertes habrían quedado sin respuestas de esa manera. Claramente no. Lo sabemos y lo hemos visto aquí antes. Ya me molesté ya. ¿Cómo la policía le falló a las víctimas? Qué raro. Pues yo diría que es una suposición bastante justa, dado lo mucho que la policía ya les había fallado a las víctimas hasta el momento. El subjefe de la policía de Vancouver, Doug Lepard, se disculpó públicamente por el tiempo que tomó darse cuenta de lo que sucedía en el Piggy Palace. Dijo: desearía que, junto a las diversas agencias involucradas, hubiéramos podido hacerlo mejor en muchos aspectos, y ojalá se hubieran salvado más vidas. Así que, en mi nombre y el del Departamento de Policía de Vancouver y el de todos los hombres y mujeres que trabajaron en esta investigación, quiero decir a las familias lo mucho que lamentamos sus pérdidas y por qué no atrapamos a este monstruo antes. Eso está muy bien, Doug, pero por favor, ese monstruo te miró directamente a la cara tantas veces. Y no quiero ser grosero, pero yo tenía al tipo como un asesino en serie desde el momento en que vi una foto de él. ¿Cómo es que la policía no dio seguimiento a un apuñalamiento y a los informes de una mujer colgada en su matadero? Lo que dije al principio, tal cual. A mí me dicen eso, yo soy detective, a mí me dicen que una tipa vio a otra tipa colgada en unos ganchos en un matadero de cochinos y yo me lo voy a creer. Y si además en ese sitio había rumba y decadencia, me lo voy a creer, claramente. Si ya tenían prontuario, si ya tenían antecedentes, me lo voy a creer y voy a ir a chismear para allá. Bueno, como mencioné antes, muchas de las mujeres que habían desaparecido eran indígenas canadienses y la mayoría trabajaban como prostitutas. Ya eran bastante invisibles para la sociedad incluso antes de que desaparecieran. Una mujer llamada Cherry Rail ni siquiera fue denunciada sino hasta 3 años después de su desaparición en 1984. Cosa tan triste. Desde 1991, los habitantes de Vancouver venían exigiendo a la policía que se esforzaran más para combatir las desapariciones, comenzando con la primera marcha anual del Día de la Mujer. La policía había disuelto su primer grupo de trabajo para combatir el problema en el 89 y ahora básicamente se limitaban a decirle al público enojado que no había pruebas de juego sucio y que las mujeres probablemente se habían mudado a otro sitio. Y como muchas de las mujeres desaparecidas estaban solas en el mundo, esa era una teoría difícil de refutar. Puedo entenderlo. Cuando Pickton intensificó sus actividades delictivas en los años 90, entre las trabajadoras sexuales del Lower East Side también comenzaron a circular los rumores de que había un asesino en serie suelto. Las mujeres se encargaron de organizarse en parejas y advertirse entre ellas sobre los clientes violentos. Incluso cuando eran víctimas, rara vez confiaban en la policía lo suficiente como para denunciar las agresiones y los robos que sufrían regularmente. Y porque la policía históricamente ha sido absolutamente machista, súper absurda y discriminatoria con el tema de las prostitutas como víctimas de violencia.
Su lucha para recibir el respeto y atención adecuada de las autoridades tampoco terminaba después de la muerte. La familia de Georgina Papin, miembros de las naciones originarias de Canadá, declaró a los periódicos que el Departamento de Servicios a las Víctimas los discriminó, negándoles comida y boletos de autobús durante el juicio. La peor parte fue que tampoco se les informó que iban a escuchar el traumático relato de la muerte de Georgina con lujo de detalles, sino hasta que ya estaban entrando a la sala del tribunal. Luego, la familia de Cara Ellis reveló que solo les habían entregado una parte de sus restos y tuvieron que perseguir a las autoridades durante 3 años para obtener lo demás. Si crees que todo esto suena demasiado horrible, no estás solo. Se realizaron 2 investigaciones distintas a raíz del caso, y en 2016 el gobierno abrió otra investigación sobre el tratamiento de los casos de desaparición de niñas y mujeres indígenas. 4 años antes, el gobierno regional de la Columbia Británica descubrió que los prejuicios de su cuerpo policial contra las trabajadoras sexuales habían provocado una tragedia de proporciones épicas. En consecuencia, crearon una rama separada en el cuerpo de policía dedicada específicamente a los casos de personas desaparecidas. Lo más irónico de todo el asunto es que, debido a sus vidas marginadas, no se podía confiar en las palabras de estas mujeres como evidencia en la corte, pero en sus huesos sí. Si eras una mujer en situación de riesgo que trabajaba en el Lower East Side, la única posibilidad que tenías de que se escuchara tu historia era si ya había llegado a su fin. Los otros sabían. Pero no podemos terminar así. No quiero que andes llorando el resto del día. ¿Qué tal una teoría de conspiración para calmar los ánimos? ¿Te gustan las teorías de la conspiración, no? Claro que sí, obvio que sí. Para esta, volvamos a algo que dijo el abogado defensor de Robert. Sí parece un poco extraño que los restos de 27 mujeres puedan estar esparcidos por una granja tan ajetreada como esa, sin que nadie más esté involucrado. Después de todo, este también era el centro de operaciones de los negocios de David, y ambos hermanos vivían allí. A pesar de ser el hermano mayor, Robert estaba en gran medida subordinado a David. Dave era el más brillante de los dos y casi siempre le daba órdenes a su hermano mayor. Como Audrey Stepanok, la testigo del tribunal que calificó a Robert como un hillbilly, dijo sobre el negocio familiar: Willie era el trabajador o una especie de esclavo y Dave era el jefe. Algunos amigos de ambos incluso decían que el hermano menor dictaba cuándo el otro se podía ir a la cama. Pero a pesar de todo eso, David ni siquiera fue llamado a testificar en el juicio, lo que parece extremadamente extraño. ¿Por qué va a ser? Si mojó las manitos por ahí, seguro. Varias de las familias de las víctimas afirmaron que era imposible que él no supiera lo que hacía su hermano. Como resultado, 9 familias iniciaron demandas contra Robert Pickton en 2013 y 7 de esas demandas también mencionaban a David como coacusado. Algunos también culparon a su hermana Linda, aunque ella vivía a kilómetros de distancia. Y según reportes, alrededor de la misma época, David fue visto conduciendo por el Lower East Side y las mujeres allí comenzaron a correr la voz. En los refugios para indigentes y centros de rehabilitación, se colgaron volantes de advertencia en las paredes, informando que el hermano de un asesino en serie estaba tratando de ligar con mujeres. Sin embargo, el mismísimo hombre argumentó que no había forma de que pudiera ligar con una mujer de la calle, incluso si quisiera, porque su pastor alemán odia a los extraños y no lo toleraría. Las excusas de esta gente. Pero David no era ajeno a la violencia contra las mujeres. Investigar un poco sus antecedentes lo demuestra. En 1992 fue declarado culpable por agredir sexualmente a una compañera de trabajo en una obra de construcción. Acorraló a la mujer en un tráiler y la manoseó, antes de ser interrumpido cuando entró otra persona. Presuntamente amenazó con violarla y matarla si le contaba a alguien. ¡Qué asco! David solo recibió una multa de $1,000 y cumplió 30 días de libertad condicional por la agresión. Un tirón de orejas. Básicamente, se le ordenó no contactar más a la víctima, por lo que ella nunca lo volvió a ver hasta unos 10 años después, cuando su rostro apareció en las noticias. ¿Te imaginas? ¡Wow! Te salvaste, chama, qué cosa tan fea. Esto le provocó un ataque de pánico. La mujer vomitó e impulsivamente roció su casa con cloro antes de ir al hospital. En 2015 ganó su propia demanda por trauma psicológico y recibió $45,000 por daños y perjuicios, aunque sea. Aunque nada vale el trauma y la desgracia por la que pasó. Eso no tiene precio. No pinta una imagen particularmente bonita del wannabe aspirante a Hell's Angel. Y hay un último detalle de la historia que suena inquietantemente similar a mucho de lo que hemos escuchado hoy. La mujer reveló que poco después de presentar su denuncia policial original, uno de los compañeros de trabajo de Pickton la amenazó con que la cortarían en pedazos si se quedaba en la ciudad. Ahora viene la parte en la que he hecho mi repelente de abogados en el aire porque estoy a punto de acusar a un hombre que no ha sido declarado culpable de nada en un tribunal. Así que, supuestamente, allegedly. Estas son especulaciones, nada ha sido probado. Con eso fuera del camino, vamos. Su hermano con problemas mentales asesina al menos a 27 mujeres delante de sus narices. Y David no se da cuenta de nada.
Nunca entra en el tráiler de su hermano y ve todas las carteras y cédulas tiradas. Nunca entra al tráiler para tomar una cerveza al congelador con cabezas desmembradas. Nunca pregunta por el dildo pistola, tal cual. No me voy a molestar en especular sobre quién podría haber estado involucrado y cómo. Estoy seguro de que ustedes son capaces de llenar esos espacios en blanco por sí mismos. Basta con decir que me parece muy poco probable que Robert fuera el único que supiera de sus crímenes, y estoy lejos de ser la primera persona que lo sugiere. Bill Hiscox, el ex empleado de David, es uno de los mayores defensores de la teoría e incluso llegó a sugerir un encubrimiento que incluye a agentes y policías locales. Claro que sí, claro que sí. Se deriva del hecho de que, según Bill, la policía rechazó bastante rápido su oferta de destapar el caso. Le dijo a un periodista en 2012: yo estaba dispuesto a entrar, estaba más que dispuesto y más que feliz de hacer lo que fuera necesario para detener a este tipo. Llegué a sugerir que me pusieran un micrófono. Yo creo que yo tomara un riesgo como ese también si es para ayudar a agarrar a un maldito como este. Pero la policía decidió no hacerlo y punto. Cuando la agente Lori Scheiner fue interrogada sobre la decisión, afirmó que Hiscox dijo que no estaba dispuesto a ir de incógnito para ellos, porque él mismo era un adicto en recuperación. Él sigue afirmando que eso es completamente falso y que la policía simplemente cortó el contacto con él sin ningún motivo, citando afirmaciones falsas de que él acosaba a la oficial Scheiner. ¿Por qué cree que la policía querría estropear intencionalmente la investigación? Bueno, aparentemente la conexión con la pandilla Hells Angels era más importante de lo que muchos pensaban. Algunos incluso afirman que el propio David Pickton era miembro y que el cuerpo de un gángster asesinado estaba escondido en su propiedad. Presuntamente. En la versión de los hechos insinuada por Hiscox, el dinero y la influencia de la pandilla significaban que el Piggy Palace y sus dueños podrían haber tenido un poco más de poder en la ciudad de lo que se creía. El suficiente como para dejar pasar intencionalmente lo que sucedía allí. Me recuerda mucho a Sons of Anarchy. Es una teoría interesante, pero nos hemos dejado llevar demasiado por la especulación, y prometí que no haría eso. Probablemente sea suficiente decir que parece poco probable que los crímenes de Robert pasaran desapercibidos para todos sus socios. Y si David realmente se estaba haciendo la vista gorda, puede que no haya sido la primera vez que vea a un miembro de la familia acabar con la vida de alguien. Un asesinato extra. Hay otra trágica historia más en el libro de la familia Pickton para contar antes de terminar por hoy. Esta nos transporta hasta la década de los años 60, una historia de los orígenes de uno de los miserables delincuentes de hoy que nos muestra un poco más de la problemática crianza de los niños Pickton, que claramente aquí había un precedente y un aprendizaje o algo por el estilo. En 2007, la periodista del Toronto Star, Stevie Cameron, investigó algunos de los rumores que habían surgido en torno a esta problemática familia a lo largo de los años. La historia en la que basó su artículo la obtuvo de uno de los amigos íntimos de Robert, que se la confió en los años 90. El 16 de octubre de 1967, David Pickton acababa de sacar su licencia de conducir y decidió usar la camioneta de su padre para dar un paseo nocturno. Mientras conducía por una carretera cerca de la granja, accidentalmente atropelló a uno de sus vecinos, Tim Barrett, un niño de 14 años. David corrió a casa para avisarle a su madre y juntos volvieron a la escena. ¿What? Pero en lugar de llamar a una ambulancia, parece que la señora decidió que lo mejor para su familia sería deshacerse del niño. Oh my God. Y entonces empujó al agonizante Tim a una zanja al lado de la carretera y lo dejó allí. A Dave le tocó tratar de encubrir lo sucedido, teniendo que llevar el auto a un mecánico para reparar el daño en la parte delantera. No fue hasta el día siguiente que encontraron a Tim. Un vecino lo había visto caminando por la carretera antes y ofreció a sus padres ayudar a buscarlo. Fue su padre quien encontró el cuerpo. Su hijo se había ahogado en el agua en el fondo de la zanja. El resto de sus heridas eran graves, pero no mortales. Fractura de cráneo, fractura de pelvis y hemorragia craneal. Si lo hubieran llevado al hospital, probablemente se habría recuperado por completo. ¡Qué fuerte! El expediente juvenil de David está sellado, por lo que no sabemos si alguna vez recibió un castigo por su papel en la muerte de Tim Barrett. Louise Pickton no se enfrentó a ninguno, ya que nadie pudo probar que ella había tirado al niño al agua. Aún así, se hizo de conocimiento común en el vecindario que ella tuvo algo que ver con la muerte. Si la historia es cierta, parece que las credenciales criminales del clan Pickton preceden a Robert y David. Si este último realmente estuvo involucrado en su primer encubrimiento de un asesino tan joven, tal vez hacer la vista gorda ante los actos de su hermano no hubiera sido demasiado difícil en absoluto. Conclusión. Con esto concluyo la historia de hoy acerca de los vecinos simpáticos de Estados Unidos. Comenzó con la horrible historia de cómo Robert Pickton mató y desmembró hasta 49 víctimas antes de alimentar a sus cerdos con sus restos, y terminó con el perfil de uno de los clanes más moralmente cuestionables en la historia criminal canadiense. Afortunadamente, el peor de ellos está tras las rejas ahora, y la granja donde cometió esos asesinatos dignos de una película de terror fue pavimentada. Ahora hay un centro comercial ahí.
So weird. Es deprimente que Robert haya podido llevar a cabo todas esas atrocidades durante tanto tiempo sin ser capturado. Puedes creer que todo fue el resultado de un encubrimiento si quieres, pero lo más probable es que todo ese caos fuera el resultado del mismo problema social de siempre que se asoma una y otra vez. Personas extremadamente vulnerables que no reciben la protección que tan desesperadamente necesitan. Y además, toda la parte racial, toda la parte machista, toda la parte discriminatoria y toda la parte de la plata, de que mojan la mano y pagan por ahí conciencias y pagan por ahí silencios. Picton se aprovechó del anonimato de sus víctimas, contando con que a nadie, ni a sus familias, ni a la policía, ni a ningún transeúnte le importaría un lo que les hiciera. Y lamentablemente tenía razón. Una y otra vez, la policía no trató la violencia contra esas mujeres con la urgencia y la gravedad que debían, y en consecuencia, más personas murieron. Aparte de eso, la única otra conclusión de hoy es esta. La próxima vez que te inviten a un club nocturno apestoso en el matadero de un hillbilly para una fiesta posterior con motociclistas asesinos, haz lo más sensato. Ve, tómate unos tragos, haz un poco de networking. No, mentira. También puedes mantenerte lo más lejos posible. Tú eliges. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. A pesar de aparentemente tener capacidades mentales limitadas, Robert Picton es un autor publicado. Su libro fue publicado en 2016, titulado Picton in His Own Words, en sus propias palabras. Se dice que logró enviar el manuscrito a un socio en California que lo publicó. Sin embargo, te costará encontrar un ejemplar ahora. Una petición online consiguió casi 58,000 firmas que provocó que Amazon y la editorial retiraran el debut gramaticalmente cuestionable de Picton. Apéndice 2. La policía no solo arruinó la investigación inicial de Picton. Cuando se publicaron las transcripciones de las conversaciones encubiertas en las celdas de la cárcel en 2010, claro, qué interesante, se olvidaron de censurar el nombre del oficial varias veces. Afortunadamente nunca se enfrentó a ninguna represalia por parte de los Picton o de sus amigos de Hells Angels, pero estoy seguro que por años le deben haber sudado las manos cada vez que escuchaba una Harley Davidson en la calle, como nosotros los venezolanos con el trauma de las motos forever en la calle. Apéndice 3. Las familias de las víctimas no fueron las únicas que hicieron demandas. En 2009, los dos hijos Picton que no estaban presos presentaron una demanda contra la policía montada canadiense, alegando que habían perturbado, alterado, matado y destruido varias plantas, árboles y otra vegetación, así como los peces en el estanque. O sea, sí, es una pena por las plantas, pero tu hermano enterró 27 cabezas humanas debajo de ellas, así que se joda tu granja y el resto de tu... Así termina esta historia horrorosísima. Teníamos tiempo sin leer algo tan gore aquí, aunque creo que en verdad todo aquí es horrible siempre, excepto los casos que son crímenes que no son asesinatos feos, sino robos y esas cosas. Pero, de verdad, esto fue como too much. Pero para eso estamos aquí. Con eso me despido. Recuerden que nos pueden seguir en @casualcriminalist_es en Instagram y en TikTok, y aquí en YouTube se pueden suscribir y darle a la campanita que les avisa cuando tenemos episodio nuevo en estreno o en premiere. Recuerden comentar por aquí qué opinan de este caso, qué opinan de la policía, qué opinan de la locura de este tipo, qué opinan de todo. Escriban por aquí, descárguense aquí la frustración en contra de la policía, abogados de estos asesinos, y descarguen aquí la tristeza por las víctimas, que siempre claramente estamos del lado de las víctimas. Y con eso me despido. Gracias por ver este nuevo episodio de Casual Criminals en español. Nos vemos. Chau.